estado trabajando diferentes temas sobre esos momentos de la experiencia con Dios. Pero antes de continuar, ¿qué tal si usted levanta la mano y ora por mí? Usted ore por mí, sí, porque hoy no tengo a quien mejor aquí, pero entonces usted ora por mí. Y usted levanta una oración y yo voy a escuchar mientras usted está clamando para que yo pueda llevar la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora venimos ante ti, ante el Rey, ante el Soberano, Padre, pidiendo, Padre amado, oración por nuestra pastora, Padre. Señor, tú la has capacitado, Señor, yo te pido, Señor, que tú la uses con poder y gloria, Padre. Que cada palabra, Señor, que salga de su boca, llegue, Padre amado, hasta el corazón de cada uno de nosotros, Padre amado. Así, mi Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra. Señor, que estemos atentos a esta palabra que viene de ti, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú abras, Señor, nuestro corazón, Padre amado, de una forma poderosa, Padre amado. Y que tu Espíritu Santo se pasee, Padre amado. Y que podamos, Señor, recibir esta palabra y atesorarla y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús damos toda gloria y toda honra a ti, Padre amado. Ella está en tus manos, Señor. Se ha preparado, Padre amado, y tú la diriges, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias le damos al Señor. Y hemos estado trabajando en una palabra donde hemos hablado de cómo ha sido ese encuentro con el Señor. Hemos venido hablando de esa ternura que une, que perdona, un llamado a que la iglesia regrese, que vuelve a levantar los simientes, a volver a encaminarse. Y en los estudios bíblicos, de igual manera, hemos estado hablando de esa importancia donde el Señor ha levantado reyes que han decidido poner a Dios en el centro y volver a restaurar al pueblo. Y hoy yo quiero darle continuidad a lo que estuvimos hablando el martes, porque ciertamente ha estado retumbando en mi cabeza esa pregunta que hacíamos el mismo martes. ¿Se podrá perder la palabra de Dios en el templo? ¿Podrá estar perdida la Biblia de Dios en medio de la iglesia? Eso es una pregunta que sigue retumbando en mi interior, porque ciertamente cuando voy al texto bíblico en Segunda de Crónicas, capítulo 34, pero si también Segunda de Reyes, yo encuentro esta historia donde está el rey Josías, un rey de 8 años, que le tocó reinar a los 8 años. Pero a los 12 años decide comenzar a limpiar, a sacar todos los altares que había de idolatría. Pero mientras continúa en medio de su adultez ya, que continúa llevando al pueblo, tiene un momento dado que está trabajando con la limpieza o restauración del templo. Y en un momento dado, mientras se están reuniendo y se está haciendo toda la limpieza, nos deja saber también que en medio de este capítulo algo está ocurriendo. O sea, que había un pueblo, el pueblo continuaba teniendo de alguna forma algunas prácticas que tenían que ver con aquella religión o aquella creencia que tenían en medio de ellos. Pero el pueblo estaba viviendo posiblemente en una rutina, en unos ritos y en unas posibles ideas, pero ciertamente vamos a percatarnos que estaban lejos de Dios. El pueblo estaba lejos de Dios y de alguna forma había convertido su vida en una rutina que no necesariamente era conforme a la voluntad del Padre. En medio del proceso, nosotros habíamos visto a Ezequías en una de las clases y habíamos visto que en el libro, en Crónicas también Ezequías, el rey Ezequías, había decidido hacer lo bueno y cuando vio que había que restaurar la Pascua, trajo a los sacerdotes, los mandó a buscar. Los mandó a buscar, ¿por qué? Porque vio que no le estaban haciendo la forma correcta y los trajo para limpiarlos, para restaurar lo que realmente significaba la Pascua para el pueblo. Y él decide tomar la iniciativa y traerlos. No todos llegaron, no todos respondieron, pero los que llegaron pudieron ver esa gracia que nosotros vemos luego en el Nuevo Testamento, y es al Dios que se acerca al pueblo a través de un rey para dar la oportunidad
de que puedan corregir para hacer lo que realmente agrada y Dios manda. Porque la Pascua no es un rito, sino una celebración de afirmar y recordar del Dios que los libró, pero el Dios que está con el pueblo. Entonces, Ezequías es el nieto o el papá, bueno, el abuelo o el papá de Acab. El papá es Acab, ¿verdad? El abuelo de Acab. Bueno, perdóneme. De esa descendencia, de Acab. Y Acab no hizo lo bueno. Acab no puso a Dios en el centro. Acab realmente se dejó llevar más bien por quién. Por su esposa y por todas sus ideas. Por lo que le convenía a él. Y tuvo un fin triste. Aun cuando en un momento dado de la historia se arrepintió. Pero mira cómo entonces viene ahora Ezequías y hace lo contrario. Y decide colocar a Dios. Y en un momento dado, yo les comentaba en la clase que ese que ha decidido traer a Dios nuevamente acá, también hay unas promesas generacionales que tal vez en algún momento de tu generación a alguien no le sirve a Dios, pero la palabra de Dios sigue estando sembrada y la promesa de Dios continúa. Sin importar lo que suceda, nosotros tenemos que creer que la palabra no está muerta ni atrás vacía y en algún momento va a retornar en medio de la generación. Amén. Lo importante es que el que decidió creerle a Dios se mantenga firme creyendo en Dios. Y estamos hablando de palabra, estamos hablando de promesa. Todo esto es una respuesta a colocar la palabra de Dios en la centralidad de la vida del creyente. Entonces, en medio del proceso, pasa algún tiempo y encontramos a Josías que su bisabuelo es Ezequías. Fíjate, el bisabuelo es quien Ezequías. O sea que pasaron 2 generaciones en el medio que decidieron ¿qué? Hacer lo malo ante el Dios. Se dejaron llevar por sus intereses. Sin embargo, este bisnieto, a sus 8 años, comienza a enmendar y a trabajar con lo que realmente es la ley, con lo que realmente significa el pueblo para Dios. Y aun cuando queda huérfano, mueren sus padres, queda ahí, comienza un reinado, es el más joven de la historia, y ya a sus 12 años comienza a tomar decisiones a favor de Dios para establecerlo. Ya en su adultez entonces, cuando estamos en esta segunda de Crónicas, nosotros encontramos que esa restauración del templo, cuando usted va a diferentes libros, usted va a encontrar muchos momentos donde está trabajando Dios con el pueblo y Dios le está diciendo, hay que volver a levantar esto. Si usted va al libro de Esdras, si usted va a diferentes áreas de la Biblia, usted va a encontrar momentos, porque eso no fue de un día, de un año, de 2 años. Estos fueron procesos largos. Porque el pueblo arrancaba y viraba. Volvía y viraba. Así como estuvieron 40 días y 40 años. Estuvieron dando vueltas cuando el lugar era recto. Y le hubiera tocado unos cuantos días, le tocó 40 años. Porque el pueblo daba un paso para adelante y 5 o 10 para atrás. Volvía, daba un paso para adelante y retornaba. ¿Todavía estará pasando eso en nuestra vida? Todavía el creyente estará luchando con sus ideas, con sus realidades del mundo y seguirá dando para atrás, un pasito para adelante María y un pasito para atrás. ¿Usted se acuerda de esa canción? Un pasito para adelante María y un pasito para atrás. Es secular la canción, pero usted la ha escuchado. Un pasito, ¿verdad que sí? Eso tiene otro contexto, pero lo que yo quiero traerle a usted es cuántas veces vamos más hacia atrás que hacia adelante. Para ir hacia adelante hay que creer en Dios. Para ir hacia adelante hay que leer la palabra. Para ir hacia adelante hay que tener encuentros genuinos con Dios. Entonces, como individuos no podemos caminar si no interactuamos con la palabra de Dios. Podemos pensar que estamos caminando y a lo mejor estamos dando vueltas, a lo mejor estamos retrocediendo, a lo mejor estamos detenidos y estancados y creemos que estamos conforme a lo que Dios ha dicho. Y usted dice, no es que yo llevo 60, 50, 40 y 30 años, pero usted de momento se percata. Dice, diache, ¿qué he hecho yo con mi vida? Si cada vez que me llega el mismo problema, caigo en el mismo hoyo. Caigo en la misma situación. Pues entonces algo está pasando en nuestra vida. Algo no estamos viviendo
algo estamos pasando por alto que nos está haciendo retornar y llegar a la misma prueba, a la misma situación, y no logramos salir adelante porque en algún lugar hemos desenfocado nuestra mirada, hemos quitado nuestra mirada. Entonces, este pueblo de alguna forma y de alguna manera, perdóneme si voy, es que me fuise un poco, pero este pueblo de alguna manera estaba viviendo una vida que estaba tan alejada de Dios que no se estaba percatando que realmente que todo lo que hacía no tenía que ver con Dios. Entonces, está el sacerdote, ¿cómo se llamaba el sacerdote? A ver, ¿cómo se llama el sacerdote que mandaron a restaurar el templo? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículo 14. Hilcías. Oye, por alguna razón aquí me dice otro nombre. Hilquías, con J. Es que estoy usando otra versión y no lo había visto. Sí. Hilcías, en mi versión dice Hilquías. Ok. Y dice, al sacar el dinero recaudó en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías o Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de ¿quién? De Moisés. Dada por medio de Moisés. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí esta palabra? Esta palabra me está diciendo que este pueblo seguía una vida de cultura, de tradición, de lo que pensaban, pero no estaban teniendo contacto directo con la palabra de Dios. Y eso es un problema, porque ¿cómo nosotros entonces podemos saber si la palabra la estamos viviendo o no la estamos viviendo? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me ayuda? ¿Hay manera de saberlo? Marta, ¿hay algo? ¿Es imposible? ¿Cómo? Con el testimonio que la persona da. ¿Qué más? Miren, dice que, mira lo que ocurrió. Cuando él le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se le entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo, Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías, dice aquí, le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal del duelo y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor. Mire, es que estoy leyendo otra versión y en mi mente está la otra versión, pero tan pronto escuchó la palabra, tan pronto leyeron la palabra, provocó un encuentro y un impacto a tal magnitud que este hombre entendió que no estaban haciendo lo correcto ante el Señor y rasga sus vestiduras. Él cae en una experiencia de reconocer que el pueblo estaba siendo infiel a Dios. Y en eso él también se incluye. Porque tal vez pensando que estaban haciendo lo bueno, no estaban caminando en pos de lo que Dios estaba hablando, de lo que Dios había dicho sobre el pueblo. Estaban trabajando conforme a lo que ellos habían construido, que los acomodaba y respondía a un status quo. Y el pueblo se reunía. Y el pueblo llegaba y hacía posiblemente algunos ritos, algunas cosas de la ley. Posiblemente a lo mejor celebraban la Pascua a su manera, a su forma. Posiblemente estaban cantando y hacían cosas, limpiaban el templo, llegaban y reconstruían, pero la palabra no estaba centralizada. Entonces hay veces que podemos estar haciendo lo bueno, llegamos los domingos, llegamos los martes, llegamos la semana, ayudamos al prójimo,
pero no necesariamente estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que encontrarse con la palabra de Dios. Por eso cuando él escucha la palabra, podemos reafirmar lo que dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, penetra hasta el tuétano. Rompe, entra, confronta, limpia, restaura. La palabra de Dios no es simplemente pasar la manita, tiene momentos, porque da esperanza, porque es amor, porque arropa, porque fortalece, porque restaura, pero confronta, porque la palabra de Dios está hecha para decirnos a nosotros por donde vamos no es. No es tu voluntad, es mi voluntad. Y cuando el ser humano se enfrenta con el Señor, de alguna manera u otra, ay, gracias, es más fácil, sí. De alguna manera u otra, cuando tú te enfrentas con la palabra de Dios, tú te reflejas en tu verdadera humanidad y encuentras que no eres digna ni digno de su presencia. Pero de igual manera, te percatas del gran amor eterno que tiene Dios, porque te alcanza y te dice, aunque no estás bien, si me miras, yo puedo hacer de ti algo diferente. Yo puedo corregir y enderezarte. Y aunque te duela en un inicio, al final vas a estar bien. Es como cuando un niño, cuando usted está enfermo. Bueno, yo no voy a mirar. ¿Cuántos aquí le tienen miedo al doctor? ¿Cuántos de aquí no les gustan las agujas? ¿Cuántos de aquí son malos tomadores de medicamentos? Se ríen y se están identificando, ¿verdad? O sea, ellos están enfermos hasta el final y no hay quien les haga abrir la boca para tomar. Le escupen o no pasan la pastilla. Pero mis amados y mis amadas, si no se trata de que nos guste, se trata que es bueno para nosotros. Al fin y al cabo, ¿a quién le va a hacer bien? A uno. Pues si no quieres tomar medicina, no te enfermes. Pues te tienes que cuidar más. ¿O no? ¿Me equivoco? Yo me tomo las cosas rápido. El trago amargo se pasa ligero. Olvídese. Miren mis manos. Yo estoy llena de puya. Me pusieron me trataron de coger la vena en la pierna. Nunca en mi vida mis venas son malas. Son finitas, son profundas. El jueves yo me iba a poner un suero de vitamina, que a lo mejor me hubiera ayudado para hoy. Pues me tocaba recuerden que yo todavía por 5 años, tengo que estar en tratamiento con mi doctor. Así que a cada cierto tiempo, y como he ido bajando de peso, pues me tocaba ponerme unas vitaminas porque he perdido 80 libras. Pero necesitaba porque hay que recuperar unas cosas también. Y mi cirujano, mi doctor, recuerden que todavía me quedan 3 años que yo tengo que coger radiaciones preventivas. Y estamos trabajando para que cada año él me diga a mí, no la tienes que coger. Sí, porque cambia todo, cambia todo. De hecho, en paréntesis, yo me tengo que ir a cortar el pelo porque ya se me está cayendo mucho el pelo. Y me dijo a mí, hay que cortarlo para fortalecerlo. Porque está haciendo, y yo dejo pelo así, si usted ve por el pelo, porque se debilitó, cambió todo. Entonces, en medio del proceso, Dios ha sido bueno, yo me siento muy bien, a pesar de que estoy de esto hoy. Pero no pudieron. Entonces, el doctor trató y trató y trató, y yo así, eso duele, aquí duele, aquí duele. En la pierna nunca me la habían puesto, eso duele, pero no me consiguieron las venas. No hubo forma, las 2 que me cogieron se filtraron. Con la más finita, el catéter más finito, yo no sé cuántos catéteres él dañó. Y me dijo, pues te la voy a poner, me miró el cuello y le dije, hasta ahí llegó, doctor. Como esto no es una emergencia, yo soy muy valiente, pero como no es una emergencia, paso. Y al otro día amanecí, a lo mejor es que ya el cuerpo, ¿verdad? Y pues a lo mejor estaba deshidratada y por eso no se logró. Es la primera vez que me pasa así tan extenso.
Pero ¿por qué lo cuento? Porque hay veces en nuestra vida que uno tiene que decidir, o me dejo llevar por el miedo, por lo que me duele, porque no, que no puedo, o decido qué es lo que me conviene, qué es lo bueno para mi vida. En este caso no se pudo hacer, claro. Él buscó otra alternativa, lo que hicieron fue que me pusieron otra vitamina inyectable, y aunque no cogí todas las demás, hubo otra alternativa. Pero nosotros cuando nos encontramos con la palabra de Dios, es posible que en un momento dado usted diga, eso no me gusta, eso la tiene conmigo. No, porque te confronta, o eso no es conmigo. Y yo te está diciendo, sí, eso es contigo, contigo misma, contigo mismo, misma. Te ríes, misma. Pues yo hablo conmigo misma también, misma. Hay que decírselo, misma. Porque al fin y al cabo, por encima de cualquier cosa, la palabra de Dios es medicina para el alma. La palabra de Dios es una medicina que liberta. Es una medicina que al principio nos confronta y nos puede doler porque nos muestra nuestra realidad pecaminosa, pero al fin y al cabo es liberadora y es oportunidad de vida para un día encontrarnos con el Santo de Israel. Y este pueblo estuvo trabajando todo este tiempo y yo me pregunto cómo el pueblo que dice ser de Dios puede caminar y vivir en la vida despreocupado sin encontrarse con la palabra de Dios. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no tengo idea de cómo se vive sin mirar la palabra de Dios. Porque si yo veo la palabra de Dios solamente el domingo, yo realmente no creo que sobreviva ni tan siquiera a las próximas horas de la tarde. No hay manera. No hay manera. Cuando un pueblo de Dios, cuando tú y yo nos encontramos con Dios, tiene que ocurrir una transformación, tiene que ocurrir una confrontación que me ayude a mí a enderezar mis pies, que me ayude a mirar hacia la meta, que me ayude y me diga, por aquí no es, pero por aquí vas a llegar. Aunque no entienda, esto no es cuestión de comprender, esto no es cuestión de que me agrade, esto no es cuestión de que yo quiero que me hablen con una palmita en el corazón, equivocada y equivocado. La palabra de Dios tiene que provocar un efecto que nos incomode a todos. Hay momentos para todo, pero la palabra de Dios tiene que provocar cada vez que me encuentro con ella una incomodidad, porque es una oportunidad de parte del Padre para enderezarnos y caminar y llegar a las alturas con Él. Si yo llego a la palabra de Dios y no provoca nada en mí, usted tiene que detenerse para evaluarse porque no podemos salir como entramos. Es imposible. Por eso cuando este hombre se encontró con la palabra de Dios de frente, cayó de rodillas. No la leyó, simplemente la escuchó. Imagínese si la lee. Y este hombre se levanta. Entonces manda a que va a buscar a una profetisa para que le pueda explicar lo que está pasando. En ocasiones nosotros no vamos a entender por completo lo que Dios quiere decirnos. Pero luego que haya un primer impacto, uno tiene que moverse a buscar aquel don donde Dios lo ha puesto para que nos ayude a entender mejor, para canalizar las cosas y crecer a la estatura perfecta. Amén. Si eso no ocurre, usted está viviendo un evangelio de fresita. Usted está bailando en la casa con el dueño del trompo allá por allá, como le digan. Usted está pasando la chilling. Usted está de fiesta en fiesta, pero de la fiesta se acaba y usted sigue en el vacío y en un problema existencial y usted sigue en el mismo dolor, la misma queja avanza y nada cambia. Por eso no es una pastillita de éxtasis. Por eso no es un cantazo que usted se meta con cualquier cosa de adicción que pueda tener. No es con la botella. No es con una noche loca. No es con usted estar haciendo maratones todo el día despierto en vigilia. Eso no es. Eso no es. Hay gente que no duerme porque tiene miedo a no despertar. ¿Escucha bien? Hay gente que tiene terror a cerrar los ojos. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, sabemos que cuando dormimos, confiamos,
porque yo puedo estar en paz porque Él cuida de mí. Pero eso yo lo aprendo en la experiencia de encontrarme con una palabra que dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Yo soy tu castillo fuerte. Yo soy el Padre. Yo soy el pan. Yo soy la vida. Pero cuando nosotros entendemos eso es porque nos hemos metido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como miel. La palabra de Dios es leche. La palabra de Dios es martillo. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es nuestro sustento para la vida. Entonces, si nosotros no podemos tener la palabra centralizada en nuestra vida, no podemos pretender que vamos a alcanzar la eternidad, porque ¿cómo la vamos a alcanzar si no podemos vivirla? Cuando nosotros tenemos la palabra en la centralidad de nuestra vida y no está perdida, nosotros vemos que no somos dignos de Dios, pero reconocemos que su gracia nos alcanzó. Tiene que provocar transformación. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, yo tengo que aprender a perdonar. Primero a mi persona y luego a los demás. Aunque no me lo pidan. Yo no puedo seguir en el rencor. Yo no puedo seguir en mi pensamiento. Yo no puedo salir en chismao. Yo no puedo seguir aparte, aislado. Porque si eres de los que vives, te encierras en tu casa y dices: yo vivo más bien en una burbujita, te tienes problemas. Porque la palabra de Dios no dice que nos encerremos. La palabra de Dios dice que la vivamos y que la proclamemos donde quiera que vayamos. Eso es tener la palabra centralizada en nuestra vida. Pero para saber eso hay que leerla. Hay que escudriñarla. Hay que rebuscarla. Hay que venir a los estudios bíblicos. Hay que venir a las oraciones. Hay que ir porque usted no lo sabe todo. Hay que esforzarse. No puede ser como decía Marta Chandy en la clase, porque me llega una porción bíblica del pan de día y con eso quedo. No. Eso debe provocar mantenernos meditando. Pero no es para sostenernos. No es para sostenernos. A veces nosotros le podemos hacer audios con la palabra de Dios y a lo mejor usted lo sigue corriendo, escucha un cantito y ahí lo dejó, para que cuando la pastora y Tony chequeen que no leyó, diga leído, escuchado, pero ahí quedó. Mira, nosotros vamos a hacer todas las herramientas posibles, pero la decisión es de usted. A veces se nos hace difícil comprender la versión. Qué bueno que en nuestro contexto tenemos la oportunidad de tener la palabra en diferentes versiones. Para que cuando entendemos, qué bueno que hay libros que nos pueden ayudar a veces a la lectura para combinarlo con la palabra y abrir un poco el entendimiento. Porque somos diferentes y tenemos diferentes maneras. Lo que no podemos hacer es sustituir la palabra de Dios. Deben ser herramientas que nos ayuden a abrir un entendimiento a eso que el Señor le ha dado a otros para que nos ayude a navegar un poquito. Pero cuando tenemos la Biblia, y muchas tienen comentario bíblico, que usted debería tener una de estudio, para que cuando no entienda puede ir al comentario. Pero el comentario no puede ir primero. Si usted lee primero el comentario, usted se está cortando, usted se está limitando a tener una experiencia con la palabra de Dios que habla nuestra vida. Usted debe leer el texto. Entonces el rey mandó a convocar a todo y volver. Entonces el rey, y la leo en otra versión, y le pregunto al texto: ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estás ahí? Habla mi espíritu, Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo entienda? Señor, muéstrame en mí qué hay que yo necesito aprender de ella. Y la palabra va a comer vida, porque la palabra es viva y es eficaz. Pero si la palabra la tenemos con el Salmo 23 abierto a la mitad, en la coquetita de noche, en la mesita de la sala, ¿se acuerda? Antes hubo un tiempo un grupo misionero que iba casa por casa regalando el Salmo 23, ¿se acuerda? Y posiblemente muchos de ustedes tengan una Biblia pequeñita en su casa, abierta en el Salmo 23, o en el Salmo 91, o en el Salmo 121. Abierto, todo está, pero esa Biblia no se abre, no se mueve. Y no la cierre, porque si la cierre tienes problemas. Pues ¿sabes qué? El problema lo tiene usted, que no ha entendido por qué tiene la palabra en su casa. La palabra es para ser leída.
para ser buscada, escudriñada. Entonces, ¿de qué le vale usted tenerla en los dash, en el carro? Está ahí con el sol ahí, no se mueve. Lleva la eternidad, se mueve de carro y la mueve. Sí. O pone un crucifijo, rosario, eso mismo. Como si eso fuera lo que le va a bendecir y cuidar el carro. Si usted se ofende, discúlpeme. Pero esta es palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios tiene que decir. Porque el que quiere ir para la eternidad y a la salvación con el Señor, tenemos que encontrar lo que hay que corregir. No puede ser un amuleto la palabra. Tal vez algún día no le van a dejar abrir la Biblia. Pero si usted la leyó constantemente y la buscó, nadie va a poder apagar su corazón con la palabra de Dios. Por eso la gente cuando tiene esta enfermedad tan terrible del Alzheimer puede olvidarlo todo, pero no hay quien le haga olvidar la palabra de Dios. Ese es el poder transformador que tiene la palabra. Pero ¿cómo voy a poder saber eso si la palabra está perdida en mi vida? Si la palabra está por debajo, todas las actividades están buenas, pero la palabra no es la centralidad. Por eso los bautistas se tienen que procurar siempre tener una Biblia en el mismo centro del altar, en la mesa de comunión. No para que la vean, sino para que la lean. Como bautistas, como denominación, como creyentes, como iglesia de Jesucristo, en estos tiempos se ha perdido la centralidad de la palabra. Se está viviendo en un acomodo. Se está viviendo mucho en la ley terrenal, mucho en la estructura y poco en la palabra viva. Y hay que retornar a la palabra, porque lo único que nos va a llevar a la presencia de Dios no es la estructura, es la palabra de Dios. Por eso no tenemos credos y los principios no están por encima de la palabra. Nos definen, nos distinguen, pero nada puede estar por encima de la palabra. La palabra de Dios se puso para leerla, para estudiarla, para confrontarnos, para buscar y crecer en ella y encontrar la respuesta a esta vida. No hay ningún hombre, no hay ninguna profesión que tenga una respuesta tan clara como la tiene Dios, que es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre ella. Si a usted se le ha perdido la palabra, el Señor se la está colocando de frente otra vez. Le está diciendo, regresa a mi palabra. Regresemos a la palabra de Dios. Volvemos al principio y caminemos juntos hacia la eternidad. Pero ¿sabes qué? Como decía el martes, esta iglesia no le ha faltado palabra. Siempre ha habido un púlpito que ha estado predicando. Siempre ha habido pies caminando con la palabra de Dios. Pero la decisión de vivir la palabra es de ustedes. Es mía. Dios ha hablado a esta iglesia por años, pero está sacudiéndonos. Los tiempos malos fueron necesarios porque hay que sacudirnos. En otro momento, el pastor, usted lo que habla es, pastora, Dios da palabras, momentos duras, porque hay que jamaquearnos, pero también da palabras de aliento, de esperanza. Y Dios en su amor y su misericordia viene llamando a la primera iglesia bautista de Guayama a ser la voz del desierto y a caminar en victoria, porque la palabra de Dios nos sostiene y nos impulsa para poder seguir andando hasta alcanzar. Pero la palabra tiene que ser eso que esté todo el tiempo aquí, con sed, con hambre. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Yo reconozco que una de las cosas que llamó la atención cuando yo llegué a este lugar
fue ver una iglesia que tenía deseos de aprender de la palabra. Pero también tengo que reconocer que ha perdido el dulce de la palabra. Le toque a quien le toque. Juzgue usted lo que tenga que juzgar con usted. Porque la palabra es la que nos rejuvenece a nosotros. La palabra es la que nos da fuerza. La palabra es la que nos hace a nosotros vivir todos los días queriendo alcanzar y llegar. Responde por encima de mi cojera y de mi dolor de muela. Sabe cuándo hay que detenernos y cuándo no. Y en la palabra no existe la palabra rendición de quitarse, sino rendición de los pies de Dios para depender de Él. La iglesia no está llamada a rendirse. La iglesia no está llamada a meterse en una esquina. La iglesia no está llamada a dejar de hacer y a desarrollar el don. La iglesia que se encuentra con la palabra supera las crisis, supera los obstáculos, supera las enfermedades, supera las pérdidas y supera los dolores de las cosas que no entiende. Y vive el reino por mucho tiempo, y con esto voy terminando. Por mucho tiempo. Hubieron momentos, cada tiempo tiene sus momentos. Pero hace mucho tiempo la iglesia ha estado seca y lejos de un avivamiento. Y el avivamiento no es ver el fuego descender y las columnas. El avivamiento se da en medio de una vivencia de la palabra, donde las generaciones se encuentran y a una sola voz adoran a Dios. Y cuando eso ocurre, ocurren milagros poderosos. Nosotros vemos milagros a mitad porque algo está faltando en nuestra vida de responder. Por eso el Señor nos llama ternura, que es una iglesia que crece y alcanza generaciones, porque ahí está el avivamiento. El corazón que le responde a Dios a través de su palabra. Dios no nos llamó para quedarnos en la orilla. Dios sabe nuestro dolor. Dios sabe nuestra limitación. Dios sabe lo que tiene tu cuerpo. Pero si no le damos la instrucción al poder del Espíritu para que haga, no va a ocurrir nada. Y cada vez nos vamos a chantar más. ¿Y sabes qué? El problema no lo tiene conmigo. Lo tiene con el Padre. Tenemos que encontrar la manera de hacer la voluntad de Dios y vivir la palabra. Y cuando vivamos la palabra, usted se sorprenderá con todo lo que Dios va a hacer en su vida, en mi vida y en la iglesia. Dios nos está regalando una niñez. Dios nos está regalando, Dios está teniendo misericordia. Los niños ven lo bueno. Qué lindo. Ahí quieren cosas, hay quienes están entrando. Aprendamos de ellos. Ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Los necesitamos. Amén. Así que cuando este hombre escuchó, se rasgó, se tiró, clamó y entendió que había que regresar a la centralidad del Señor en medio de la iglesia. Esto no se trata si usted cree en el ministerio de la mujer, si usted no cree en la pastora, si usted no cree en esto, mire, no. Pierde el tiempo. Es más, yo creo que ya yo me río hasta de ese comentario, por no llorar de lo mal que estamos cuando estamos en esa discusión. No se trata si me cae bien, no me cae bien, eso no es. Que si es menor, que si es mayor, que si no sabe, que si no tiene, eso no es. Usted está perdiendo el tiempo porque no está viviendo la palabra. Cuando vivamos la palabra, usted y yo vamos a ver el cambio cada vez más. Y qué bueno que el Dios que nos ama está diciéndonos como primera iglesia bautista de Guayama: yo quiero hacer con ustedes algo poderoso para iluminar y ser muestra al pueblo, a la comunidad, de que hay un Dios que todavía hace milagros y que hay un Dios que hace cosas nuevas a través de los tiempos. Y qué bueno que el Señor sigue centralizando su palabra y nos invita a volver a ella y a escudriñar nuestros corazones para crecer en Él. Que la palabra de Dios no siga perdida,
A Dios no se le puede manipular. Tony, pasa por aquí, por el pide que llore. Termina. La palabra de Dios no se puede esconder. Todo pasará, menos su palabra. Los que manipulen la palabra van a tener el juicio de Dios. Pero los que decidamos humillarnos y vivir a ella, tendremos victoria. Y veremos la gloria de Dios. Y nos sentaremos un día con el Santo, Santo, Santo. Yo le voy a pedir a Tony que termine esta parte, haga un llamado y ore. Ya mi voz no da para más, pero ya hemos terminado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé usted, hermano, pero a mí, desde el martes, esta misma palabra me confrontó. Y nos invita a examinarnos dónde está la palabra. En aquel momento en el templo estaba perdida. Y me confrontó esta palabra a mí en lo personal. ¿Dónde está la palabra de Dios en mi vida? Y la misma pregunta se la propongo a ustedes. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Y es una pregunta pues que no la vamos a contestar a voces. Cada cual tiene que responderla individualmente delante de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, en esta hora, Señor, voy delante de tu presencia, suplicándote por mi vida. Te pido, oh Dios, que tú me perdones. Dios mío, porque mis pensamientos, mi intención del corazón no se escapa delante de ti. No puedo huir de tu presencia, Señor. Por eso en esta hora me presento delante de ti y te suplico, Señor, que tú me perdones. Dios amado, te presento a este pueblo. Señor, ayúdanos a caminar. Ayúdanos a dar el próximo paso. Oh Dios, y que tengamos siempre presente tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones. Examina, oh Dios, la intención que hay detrás de cada paso que yo doy. Y te suplico que tú limpies mi corazón, Señor, y que tú me ayudes para que yo pueda, Señor, agradarte y servirte. Me presento a mí primeramente y presento a este pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te presento a este pueblo que va a salir de este lugar. Mira a los que tienen deberes de trabajo. Situaciones que tienen que atender durante esta semana. Mira a aquel que tiene que tomar decisión. Lo pongo en tus manos, Dios mío. Aquella persona que tiene, Señor, que atender asuntos. Míralo, ten misericordia de él. Señor, mira a los cuidadores. Dale fuerzas, Padre, para que puedan enfrentarse a esta semana. Señor, abre puertas, haz milagro económico con aquel que necesite un milagro económico. Lo pongo en tus manos, Señor. Oh Dios mío,
prospera los negocios de tus hijos. En el nombre de Jesús. Dios mío, pon vallado de protección alrededor de cada uno de ellos, de sus familias, en toda esta semana, Padre amado. Y que la bendición tuya, Padre, esté sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo del Señor, todos decimos, amén. Dios les bendiga, hermanos.